Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué Uy, tal, Lina? hay muchos micrófonos abiertos, con mucho ruido. Hola Milka, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola otra vez, algunos que estuvimos recién en curso. Hola chicas, Milka, ¿cómo buenas están? tardes. Hola, Tanto tiempo. tanto tiempo. Hace más o menos media hora que no nos vemos. Hola a la gente que está sumándose desde Facebook, estamos transmitiendo también en vivo por Facebook esta charla. Hola Mirta, ¿cómo estás? Hola, no sé quién está ahí, pero hay un Galaxy que me dice hola, pero no sé tu nombre, pero bienvenida, no sé cómo es tu nombre. No Hola, puedo soy ver. Cintia. Hola Cintia, ¿cómo estás? Bien, Hola Gisela, Fernanda, que están por Facebook también. Hola Ale, ¿cómo están? Si quieren abrir las camaritas, pueden abrirlas, así podemos vernos. Hola Susi y Bruno, que están ahí siempre fielmente. Hola Lola, hola Lolita, desde Canadá, ella siempre fiel ahí al encuentro. ¿Cómo estás, Lola? Bien, bueno, ¿me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Sí, Sí, Milka, perfecto. sí. Bueno, gracias, porque hoy tenía unas dificultades con el micrófono que no sé qué era lo que estaba pasando. Bueno, bienvenidas a todas las personas que están sumándose, las que están por Facebook también compartiendo esta charla. El tema, estas charlas fueron organizadas por un grupo de WhatsApp que tenemos que se llama Charlas Gratis por Zoom, donde ustedes eligieron el tema que quería que charláramos hoy. Y en realidad han ido eligiendo una serie de temas que vamos a ir atendiendo durante estos miércoles. Les quiero recordar a las personas que están tomando el curso gratis de Transfórmate con PNL, que esta charla de los miércoles no tiene nada que ver con Transfórmate con PNL. Las personas que querían formar parte de ese grupo y que están tomando el curso, la charla que tenemos o el encuentro que tenemos es mañana. Mañana tenemos encuentro con la gente del grupo de Transfórmate con PNL. Esta charla es una charla abierta a todas las personas que quieran participar y que ha sido organizada por un grupo de WhatsApp que tenemos que se llama Charlas Gratis por Zoom. Así que el tema que eligieron, tema interesante, el tema que eligieron para charlar hoy es autoestima y valoración. La verdad que es interesante poder hablar de esas dos cosas. Vamos a ir comenzando, ¿les parece? Yo me preguntaba, ¿quién determina tu valor? ¿Qué significa la autoestima? ¿Qué significa para ustedes autoestima? ¿Y qué es lo que determina nuestro valor? Por lo general sabemos de que la autoestima es algo que se aprende, no se nace con autoestima, es algo que se aprende. Y lógicamente es uno de los programitas que empiezan a estar instalados en nuestra mente en el inicio de nuestros días, en el inicio de nuestra vida. El tema es que si hemos tenido padres con baja autoestima, difícilmente puedan ellos
enseñarnos cómo es y cómo se siente tener estima propia. Y si nosotros, sumado a eso, entendemos de que la aceptación o la mirada del otro no ha sido lo que hemos estado buscando a lo largo de nuestra vida, se complica aún más. Ahora, llegado a esta etapa de nuestras vidas, podríamos preguntarnos qué es para cada uno de nosotros la autoestima. Y de verdad que me encantaría poder saber qué es para cada uno de ustedes, no sé si a cada uno, porque no voy a alcanzar a preguntarle a las 20 personas que están conectadas por aquí, a las 8 o 9 que están conectadas por Facebook, pero algunos comentarios de ustedes me gustaría, si son voluntarios mejor. ¿Qué los trajo a esta charla que es de valoración y autoestima? ¿Cómo se sentiría si ustedes sintieran que tienen autoestima? ¿Cómo sería sentirse con autoestima? A ver, voy a bajarle. A ver, Ángeles, me parece que si tienen el micrófono abierto, así que si hablan bajito, porque no quiero cerrar los micrófonos, quiero dejarlos abiertos, pero por ahí se interfieren los sonidos. Entonces me gustaría saber para ustedes qué es la autoestima. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién me dice qué es la autoestima? Yo, para mí, la autoestima es saber conocerte y verte tal cual es, ¿no? Y de allí viene el tema que Conocerte y pareja, sí, verte como sos, realmente como sos. Y allí está determinado, allí determina cuál es la valoración. a ver, para Eve, que voy a... Dame un minuto, Eve, que voy a cerrar estos micrófonos, sí, porque definitivamente no se escucha mucho ruido. Perdón, Eve, seguimos escuchando. Me decías, Sí, conocerte y verte como sos, eso sería para vos autoestima. exacto, ¿Y qué más verte, o sea, agregabas, perdón? necesitas verte bien. Y de allí viene la valoración, que yo las veo un poco ahí igualitas, que mientras vos no te ves bien, no te das el valor realmente que tenés, no te valorás. Hay algo que te impide valorarte a vos mismo. Uh-huh. No Bien, sé si muy No, bueno el inicio video, concepto. pero a vos te A ver, deben ver del otro lado. A ver, ¿quién más Pero tiene? no la escucho yo. A ver, dame sí, un- estoy viendo. A Cintia y a Isabel las estoy a ver, viendo y yo las te voy estoy a cortar escuchando. Sí. y Voy a después cerrarles el micrófono, denme un segundo. avísame si... de Betty. Ahí, les voy a cerrar el micrófono porque ellas creen que no la escuchamos, pero la escuchamos. A ver, ahí estamos. Por encima se escuchan, creo, bien fuertes. Bien, gracias, Eve, por lo que comentás de qué es autoestima para vos. Acá Fernanda, por el Facebook, escribe, dice, el dejar de sentir culpa por haberme aprendido a amar aún con mis defectos. Dice ella, que es para ella autoestima, reconocer nuestras virtudes. También dice en el Facebook que es autoestima. ¿Qué otra opinión podrían tener ustedes si quisieran compartir para ustedes? ¿Qué es autoestima? Para mí, la ¿Qué es? autoestima es no poder valorarse. ¿No poder valorarse o valorarse? Es valorarse Auto, y tener como prejuicios como que yo, por ejemplo, me parece como que siempre soy menos que los demás. uh-huh. ¿Eso es lo que impide que tengas autoestima o eso es para vos autoestima? No, es lo que impide que tenga la autoestima. Yo tengo, por ejemplo, una Okay. autoestima muy baja porque yo para mí, todos los demás, todas las personas que me rodean siempre son más que yo. O sea, yo creo que son mejores personas que yo. Uh-huh. Que son mejores personas
Vos crees que son mejores personas que vos. Es interesante ese concepto. Por eso mi pregunta inicial es, ¿quién determina nuestro valor? ¿Quién determina nuestro valor? Si es lo que contribuye a nuestra autoestima. ¿Quién determinaría cuánto valgo o cuán buena persona soy comparada con quién o con qué? ¿No? Yo ¿Alguien calculo más quería que, hablar simultáneamente? Dos personas recién, ¿sí? ¿Quién calcula qué? yo calculaba que, o sea, la autoestima se hace en torno a la gente que te rodea, pero muchas veces el entorno no te sirve porque no te ayuda. Ujú. Bien. Para, O para sea mí que, autoestima es reconocer el valor que tienes como persona. Tú mismo tienes que reconocer ese valor. ujú, bien, muy bien. Quiero que vayamos aprendiendo a observar y a escucharnos y ir aprendiendo de cómo decimos lo que decimos, que es una de las técnicas que tiene esta herramienta de la PNL. Fíjense que entre los conceptos que han impartido muchos de ustedes, hay dos cosas que es importante entender. Algunas personas consideran que la autoestima está profundamente relacionada a nuestra propia mirada con respecto a nosotros mismos. Y en el caso de otros, creen que depende de la mirada de los demás. ¿Sí? Es una de las cosas que vamos a empezar a diferenciar y a darnos cuenta cuál sería el modelo más importante para empezar a incorporar en nosotros, para poder sentir que empezamos a cultivar esta estima propia o este propio amor que requerimos para poder sentirnos bien. Milka, ¿te puedo leer algo que te escribieron en el chat? Ángeles Herrero dice, Bueno, porque dice que prefiere escribir. Para mí la autoestima es la valoración que tiene cada uno de sí mismo, y más abajo puso, por la pregunta que vos hiciste, nosotros mismos, o sea, nosotros mismos nos desvalorizamos, pero creo que somos influenciados por el entorno. En primer lugar, la familia, nos dicen cómo somos. Perdón, ahí termina, Milka. bien. Gracias. Muchas gracias, Eve. Gracias por tu asistencia. Marta Niscola en Facebook dice que la autoestima es aceptar y poder integrar lo bueno y lo malo en mí. Aceptación, dice al final. Ahora, ¿cómo se hace eso, no? ¿Alguien más quiere compartir su concepto de lo que es autoestima? No de lo que me lo impide, no es no lo que me impide tener autoestima, sino que es. Hola, sí, ¿qué pasó? ¿No me escuchan? Sí, Hola, hola, hola. ¿sí? Ah, Milka, Sí, sí. hay una de las chicas que no escucha, pero no sé cómo es el número de ella. Me estaba mandando mensajes que Bien, pero si no escucha debe tener una dificultad ella, porque el resto me escucha, ¿verdad? sí. Milka, te tendría estamos que salir escuchando y bien. volver a entrar. no. Ok, le digo eso. Que salga y vuelva a entrar y active el audio cuando vuelva a entrar. Ok, Porque si no es un problema que yo pueda solucionar desde aquí. Bien. bueno. ¿Alguien más quiere compartir su concepto con respecto a lo que es autoestima? Milka, empezamos a ¿No? valorarnos cuando... ¿Me escuchás? Hola. Sí, ¿Sí? sí, Sandrita, te escucho. Empezamos a valorarnos Sí, Sandra, te escuchamos. cuando aprendemos a escucharnos a nosotros mismos y cuando aprendemos a vernos, a revisar nuestros pensamientos y aceptarnos como somos. Sí, creo que sí tiene que ver con todo eso. Uh-huh. Yo creería que tiene que ver con empezar a interiorizar tres patitas. Yo creo que la autoestima, porque, a ver, vamos a hablar de qué es la autoestima y cómo hacer para poder conocernos de tal modo y podernos aceptar e incorporar esta sensación de estima propia, ¿sí? Porque las dificultades para poder haber tenido de manera natural ya a esta altura de nuestra vida autoestima pueden ser diferentes y variadas en cada uno de los individuos que estamos en esta charla. Sin embargo, lo que sí vamos a compartir esta noche es qué
cosas son indispensables para que aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Y entonces cada uno de nosotros va a poder ir haciendo sus propias evaluaciones y va a poder ir ubicando qué cosas están impidiendo que alcance o que se dé permiso para valorarse a sí mismo, mientras vamos comprendiendo cuál es el paso a paso que podemos ir dando para trabajar en esto. Sin duda, en la creación de la autoestima influyen mucho las personas y nuestro entorno, especialmente en la infancia, ¿sí? Digamos que si nosotros no tenemos autoestima porque no la hemos desarrollado, porque eso es algo aprendido, es probable que nuestros padres no supieron cómo enseñárnosla, o quizás no tenían el mismo concepto que nosotros con respecto a la autoestima. Entonces, o lo que necesitábamos, ¿no? desde pequeños. Entonces, por un lado, quizás no la tuvimos al llegar hasta aquí, porque no supieron enseñárnosla. Sin embargo, llega siempre un punto de partida en donde somos nosotros los responsables de nuestra vida. Y lamentablemente, para bien de muchos o mal de algunos, tenemos que hacernos cargo de empezar a desarrollar esto en nosotros. O sea, si no lo aprendimos porque no nos lo enseñaron al inicio de nuestras vidas, pues ahora que necesitamos esto, trabajar y reconocer la estima propia y que necesito sentir que soy importante para mí, quiero sentir que soy importante en mi vida y que lejos del egocentrismo o la soberbia, quiero sentir que valgo, es importante empezar a hacernos cargo de ese trabajo y dejar de responsabilizar al entorno de aquello que nos está faltando. Y eso como punto de partida. Empezar a hacernos responsables de que la estima es mi decisión ahora empezar a trabajarla. Empezar a gestionar la estima propia que siento que es necesario que genere para sentirme mejor. Yo creería que para poder lograr estima propia, o la razón por la que quizás no haya, yo tendría que revisar estos tres aspectos, ¿no? Esto que estamos hablando. ¿Qué significa el propio amor para mí? ¿Cómo me daría cuenta de que me estoy amando a mí? ¿En qué decisiones? ¿Dándome qué posibilidades? ¿Cómo me daría cuenta de que tengo ese amor, de que me estoy mostrando amor a mí misma? Y entonces digo, pero es que nunca me lo he demostrado, quizás diga alguien por aquí, nunca, no sé cómo se hace eso. Bien, pero muy probablemente sí sé cómo hacerlo a los demás, sí sé cómo dar amor a los demás, sí sé cómo mostrarles amor a los demás, pero cuando se trata de mi persona me cuesta hacerlo. Entonces voy a tomar conciencia de cómo soy, cómo trato, cómo hablo cuando doy amor a los demás. ¿Y qué pasaría si esa misma forma la empezara a aplicar en mi persona? Ahí empezaría a tener sentido lo que significa la esencia misma de esta hermosa cualidad que es el amor, para tener esta sensación de propio amor que necesitamos, ¿no? Por un lado es esa patita, podríamos armar una banquetita de 3 patas, es el concepto que transmite la PNL, nace de una rama de la psicología llamada Gestalt. Yo sigo mucho, me gusta mucho el concepto que transmite el doctor Jorge Bucay, que es un maestro en la Gestalt, en cuanto a estos conceptos, y me parece muy bien. Y él menciona 3 patitas, él habla del amor propio y habla de la segunda pata como de la propia conquista del espacio de libertad. Y qué interesante que es poder empezar a profundizar en este aspecto. Voy a cerrar estos micrófonos. Bien, la conquista de un espacio propio de libertad también contribuye a la autoestima. ¿Qué sería un espacio propio de libertad? Porque fíjense que lo que empieza a pasar, por lo que por lo general sentimos que no tenemos autoestima, es porque estamos pendientes de la mirada de afuera. Es porque quizás como desde pequeños no aprendimos a estimar a nosotros mismos, o quizás el concepto de nuestros padres o de aquellos que ejercían autoridad sobre nosotros era que no servíamos para nada, o que éramos inútiles, o que nunca hacíamos nada bien, o que nunca alcanzaba
según las expectativas de los demás, entonces fuimos construyendo en nuestro interior la sensación de que nunca iba a alcanzar lo que nosotros hiciéramos para cubrir las expectativas de los demás. Y entonces ahora, si nosotros apagáramos esa mirada, ¿sí? Porque ya no somos niños, somos adultos, si nosotros ahora diéramos vueltas las miradas de estas personas hacia otro lugar de manera imaginaria y empezáramos a vernos a nosotros mismos, ¿qué diría que pensamos con respecto a nosotros? Más allá de lo que puedan pensar los demás de nosotros mismos, ¿quién diría que soy yo? ¿Cómo me describiría? ¿Qué diría que soy? ¿Qué hago bien? ¿Qué es lo que hago de bueno? Y entonces cuando empezamos a incursionar ahí, estaría bueno encontrar las respuestas, ¿no? ¿Qué diría yo cuando me describiera a mí mismo? ¿Qué diría que soy? ¿Una buena persona? O como dijo alguien por ahí que no supe el nombre, dijo que siempre se sintió inferior a los demás, siempre había alguien mejor, que nunca era tan buena persona como un otro. No sé con quién era la comparación, pero la pregunta es ¿comparado con quién? ¿Y qué es ser una buena persona? ¿Y qué impide que yo desarrolle las cualidades de una buena persona? Que lo aprenda. ¿Qué lo impide? Todas esas cosas, todas esas preguntas, es bueno planteárnosla en este punto, para poder desarrollar esta segunda pata, que es el poder conquistar este espacio de libertad donde yo puedo decidir, donde yo puedo sentir que tengo la autoridad dentro de mi persona de ser responsable de lo que elijo y de lo que no elijo, del camino por el que voy y del camino que evito transitar. Y por otro lado, la tercera pata, y creo que es la más importante, es poder tener la capacidad de poner verdaderos límites a todas esas invasiones, a todas esas intrusiones que suelen entrar en nuestra vida, o ese deseo profundo de estar siempre complaciendo a los demás. Cuando nosotros logramos estabilizar estas tres patas, el amor propio, esta conquista de este espacio de libertad, de poder darme permiso para poder decidir, y el poner límites a todos aquellos que quizás invaden mis espacios, podemos empezar a hablar de construir esta hermosa cualidad interna de la autoestima. Ahora, ¿qué pasa si desde los inicios de los tiempos hemos estado permitiendo determinadas conductas e invasiones en nuestra vida? Y bueno, por ahí algunas veces necesitamos aprender a decir que no también para construir autoestima. Porque quizás somos la mejor y más bonita persona cuando siempre decimos que sí, estamos a disposición de los demás. Ahora cuando decimos que no, dejamos de ser los buenos, ¿no? De la película. Y a veces eso no tiene nada de malo. El asunto es cómo lo hacemos. Yo suelo invitar a las personas a aprender a decir que no diciendo que sí. ¿Cómo sería esto? De aprender a decir que no diciendo que sí. Podemos aprender a decir que no diciendo que sí cuando tenemos en claro quiénes somos y qué hacemos de nuestra vida. Cómo está ordenada y organizada nuestra vida. Cuando nosotros aprendemos quiénes somos nosotros y cuáles son las prioridades en nuestra vida, cuando viene alguien a solicitarnos, qué sé yo, tiempo o lo que fuera, podemos decir que sí, diciendo sí puedo tal día a tal hora. Ay no, pero yo necesitaba ahora, y ahora yo tengo todo esto para hacer, pero mañana a tal hora sí puedo. Ah, pero yo lo necesitaba ya. Yo te estoy diciendo que puedo mañana a tal hora. Y entonces la persona entiende de que nosotros somos importantes en nuestra vida también. Pero solamente podemos hacer eso si hemos hecho un caminito previo, ¿no? Que tiene que ver con saber quiénes somos y a dónde vamos nosotros. Cuando hablamos de autoestima, hablamos de autoconocimiento. Porque solamente puedo empezar a estimarme, puedo empezar a quererme, a aceptarme, a saber que mis defectos quizás lo único que han hecho es darme la capacidad de despertar para poder lograr mi mejor y mayor potencial, que muchas veces lo que
otros consideran defecto pueden ser nuestras más grandes virtudes. Pero tiene que ver con empezar a trabajar eso hacia adentro, ¿no? A aceptar, a poder ocuparnos de nosotros hacia adentro para lograr los resultados que queremos con nosotros. Y ese reconocimiento es necesario que venga de adentro hacia afuera, porque la primera persona para quienes somos valiosos tiene que ser una persona valiosa para nosotros también, porque es imposible ser valioso para alguien que no se considera valioso. Por eso es que los padres que no tienen autoestima o que tienen una autoestima baja, es difícil o casi imposible que puedan transmitir autoestima a sus hijos. ¿Por qué? Porque de quien hablan es de ellos, no de los hijos. Cuando les están condenando y diciendo inútiles y demás, en realidad están hablando de sí mismos, es como ellos se sienten probablemente consigo mismos en el encuentro con la vida. Entonces es importante que podamos aprender a modificar esto o a darle la vuelta a esto cuando empezamos en un camino de autoconocimiento. Y ese camino de autoconocimiento o de espiritualidad, si quieren llamarle, siempre empieza con esa sensación de vacío, ¿vieron? De que no alcanza lo que estamos vivenciando. Hay algo, tenemos como todo, muchas cosas en orden, pero hay algo que adentro nuestro nos dice como que algo falta. Y quizás tenga que ver con que podamos encontrarnos con nosotros mismos, que podamos ocuparnos de ese encuentro, que de hecho puede tener sus cositas, porque convengamos en que cuando uno entra a trabajar con uno hacia adentro, puede llegar a encontrarse con sus peores miserias, y entonces cuando uno se encuentra con eso a veces no es tan agradable, no es tan bonito. Entonces el empezar a ocuparnos de eso, a sanar esas heridas que quizás hayan por allí en nuestro interior, el que podamos saber qué es lo que hago bien y qué es lo que podría mejorar. Porque no es que hagamos las cosas mal, porque si no estaríamos hablando de intenciones. Ahora también sería bueno preguntar, ¿sería valioso o tendría autoestima comparado con qué o con quién? ¿Cuál es la mirada que estoy buscando? Y que probablemente me dé cuenta de que la mirada de aprobación que estoy buscando la busco afuera, cuando en realidad la autoestima tiene que ver con autoconocimiento, con que la mirada que de verdad valga sea la mía con respecto a mi persona. Y que para eso no necesito la mirada o la palabra de aprobación de los demás. Lo que pasa es que cuando uno fue tan moldeable, que se dejó en las manos de un otro para que hiciera y deshiciera y que nos pusiera en un moldecito y nos estructurara de la forma que quisiera, rara vez podemos salir de ese molde y poder buscar la manera de encontrarnos a nosotros mismos. Pero es posible. Esa es la buena noticia. Es posible que podamos salir de ese molde donde fuimos introducidos y empezar a preguntarnos quiénes somos realmente nosotros. Y si podemos valorar esas cositas pequeñas que quizás hacemos bien. Y quizás sea un montón de cosas pequeñas que hacemos bien. Quizás no seamos sobresalientes en una cosa, pero quizás hay muchas cosas pequeñas que sí hacemos bien. Y entonces empezar por ahí a aplaudirnos a nosotros mismos, a reconocernos a nosotros mismos. Hoy hice esto bien. ¿Qué tal si termináramos el día diciendo, ¿cuántas cosas hice bien hoy? ¿Cuántas cosas hice bien hoy y cuántas cosas puedo hacer mejor mañana? Porque no es que las hacemos mal, como decía hace un momento, porque a veces somos así de categóricos, ¿no? Esto hago bien, esto hago mal. No, por ahí no es que lo haga mal, lo dejé de hacer o no me ocupé, se me pasó. Y entonces, si tomo conciencia al final del día de qué cosas hice bien y qué cosas puedo hacer mejor mañana, el concepto de nosotros como personas empieza a dejar de ser tan estricto, tan rígido, porque quizás tenemos una mirada muy elevada o un estandarte muy alto, demasiado alto o inalcanzable en cuanto a lo que debería alcanzar a ser para tener autoestima, para ser una persona valiosa. El tema es que la primera persona con la que yo requiero ser una persona valiosa es conmigo mismo. Y para alcanzar eso tengo que saber quién soy. ¿Quién soy y qué quiero?
porque si no es imposible. O sea que es un caminito de autodescubrimiento, de hacernos responsables de nosotros mismos, de dejar de mirar afuera, porque no, o sea, si queremos encontrar culpables, vamos a encontrar y muchos. Porque mi marido, porque mis padres, porque mis hijos, porque vamos a encontrar un montón de responsables de que nosotros no tengamos autoestima. Ahora, de culpables, perdón. Ahora, lo importante es que nos hagamos responsables nosotros de transitar este camino de cultivar, de conocernos, de valorarnos, de tratarnos con cariño, de hablarnos bien y aceptar que probablemente nuestros defectos pueden haber sido el principal camino del despertar para empezar en este camino de empezar a conocernos y activar la búsqueda para sentirnos mejor, para dedicarnos un ratito de tiempo, regalarnos un momentito para hacernos un mimo, para hacer lo que nos gusta, para escuchar la música que nos gusta o para quizás, no sé, hacer alguna actividad que nos libere la cabeza. No pasa nada. Pero si solamente los demás son importantes, entonces ¿quién es el que nos está dando permiso para estimarse? Pero quizás yo los eduqué así, ¿no? Yo les mostré que yo no importaba, entonces ahora no importo. Pero como yo les mostré ese camino, si ahora yo empiezo a modificar eso y empiezo a ser importante en mi vida, probablemente los demás también empiecen a entender y a tratarme con un poco más de estima. Eso por un lado. ¿Saben que estaba tratando de acordarme, hay una parte en la programación neurolingüística, hay todo un módulo en la PNL que se llama metáforas, y en todo ese módulo aprendemos el valor que tienen las metáforas, y cómo a veces los cuentos suelen decir más que 1000 palabras. A veces los cuentos, a veces una frase, una metáfora. Y en esto estaba buscando, porque hay varios cuentos, pero había uno que últimamente resonó conmigo en varias ocasiones. Y por eso iniciaba esta charla preguntando quién determina tu valor, quién determina tu valía para que tengas o no tengas autoestima. Y entonces vino a mí este cuento que recordé, que últimamente lo he estado leyendo bastante. Se dice que en una oportunidad un padre le dijo a su hijo: te graduaste con honores, aquí tienes un auto que adquirí hace muchos años atrás. Tiene más de 50 años de antigüedad, pero antes de dártelo, llévalo al lote de autos usados de la ciudad y diles que lo quiero vender y ve cuánto te ofrecen. Imagínense un joven de esta época, recién graduado con honores, recibiendo un auto de este tipo, de parte de su padre. El hijo fue al lote de autos usados y regresó con el padre y le dijo: me ofrecieron $1000, pues se ve muy desgastado. Entonces el padre le dijo: llévalo a la casa de empeño. El hijo fue a la casa de empeño y regresó con su padre y le dijo: la casa de empeño me ofreció $100, porque dijo: es un auto muy viejo. El padre le pidió a su hijo que fuera al club de autos y les enseñara el auto. El hijo llevó el auto al club y entonces le dijo al padre: unas personas del club me ofrecieron $100,000 por el auto, ya que es un Mustang clásico y muy buscado entre los miembros del club. A lo que el padre le dijo: quería que supieras que el lugar correcto te valora de la forma correcta. Si no eres valorado en un lugar, en lugar de enojarte, date cuenta de que quizás estás en el lugar equivocado. La moraleja se la dejo a ustedes, ¿no? Una de las cosas importantes es entender de que si
nosotros estamos esperando para tener autoestima o valoración, estamos esperando la mirada o la respuesta de un otro, y probablemente quizás no estamos en el lugar indicado. Si está dependiendo de eso, no estamos en el lugar indicado. Y otra manera de poder ver este mismo cuento es, si yo no tengo autoestima, quizás no me estoy mirando con los ojos correctos. O quizás nunca me vi, o quizás nunca me miré. Esa sería la mejor de las moralejas, ¿no? Quizás en el momento en que logremos vernos y saber quiénes somos, y saber cuántas cositas hacemos bien, y entonces tratarnos como nos gustaría que nos trataran los otros, tratarnos con tanto amor como solemos tratar a los demás, y entonces ahí la verdadera valía comienza a aparecer. Bien, eso es lo que preparé hoy para compartir con ustedes en lo que tiene que ver con autoestima. Me gustaría poder escucharlos ahora. Aquí en el Facebook hay gente participando también. Dice, para que viene de arriba, aparece el mensaje. Dice, me pasé gran parte de mi vida complaciendo a los demás, y cuando entendí, no alcanzo a ver porque están las letras en blanco, cuando empecé a amarme, me tildaron de egoísta. Hacía y decía cosas que no sentía y no tenía ganas. Y me di cuenta de que podía amarme en vez de estar todo el tiempo diciendo cosas lindas a los demás o haciendo cosas por los demás, y empecé a hacerlo por mí misma. Eso comentan en el chat, Fernanda. Esa es una de las cosas que comienzan a pasar. Porque se imaginan que de pronto uno aprende a decir que no. Y entonces uno antes era un sí constante complaciendo a todo el mundo, y de pronto dije, no, ¿sabes qué? Hoy voy a dedicarme a mí porque tengo planeado hacer esto y esto. Encontrémonos tal día. Y entonces resulta que ahí terminamos siendo los malos. Y pueden tratársenos de egoístas. Sin embargo, yo digo que el egoísmo no es malo en sí mismo. Lo que quizás es peligroso o a lo que hay que prestar atención es hacer soberbios o egocéntricos. Ahí sí hay un riesgo, ¿sí? Incluso hasta para la salud. Pero el egoísmo no es malo. De hecho, uno de los mandamientos más importantes bíblicos dice que ama al prójimo como a ti mismo. O sea que el amor tenía que empezar por nosotros mismos. Solamente cuando nos amamos a nosotros mismos podemos comprender el verdadero significado del amor para poder amar a otros de la misma manera en que nos amamos a nosotros. Si no, quizás todavía no hemos aprendido a amar bien, porque todavía no nos amamos a nosotros, y volvemos a hablar de la autoestima o el propio amor, ¿no? Empieza por casa el tema. Entonces el egoísmo no es malo, porque el egoísmo es que yo soy importante y yo me amo. Solamente así puedo amarte, si no es imposible. Yo tengo que primero aprender a dedicarme tiempo, cariño, afecto y amor para poder amar a otros con el mismo respeto con el que me respeto a mí. Los escucho. ¿Alguien tiene algún comentario? A ver, acá en el chat, en el otro chat del... no sé hasta dónde leíste, Eve, pero... No, leí lo de Sandra, lo demás ya lo había puesto, y otra persona decía que tenía que desconectarse. Lo que dice Sandra, ¿qué pasa cuando sentís y ves que tus hijos no te valoran? Y sigue. No sé si lo estás viendo. Ajá. ¿Y cómo se comprende que estás en el lugar que no te valoran o con las personas que no te valoran? ¿Qué pasa cuando sentís y ves que tus hijos... ¿Cómo te darías cuenta que tus hijos te valoran? Sería la pregunta. Porque por ahí vieron, es importante entender en este tipo de preguntas, viendo más allá de lo que dicen las palabras. Nosotros no guardamos la realidad en nuestra mente, lo que guardamos es lo que interpretamos de la realidad.
Por lo tanto, como guardamos lo que interpretamos de la realidad, lo que por ahí puede llegar a ser valoración para nosotros, puede que para el otro no sabe que nosotros estamos esperando eso para que nos demos cuenta de que nos valoran. Quizás el otro se comporta de una determinada manera, o está en determinadas fechas, o en determinados momentos, o si necesitamos algo nos lo trae, y no está todos los días llamándonos por teléfono, preguntándonos si estamos bien, o si necesitamos algo. Y resulta que para nosotros la valoración dependería de ese tipo de gestos y no de los otros que ellos tienen. Pero el otro nos ama con lo que tiene, con lo que es, con lo que aprendió y con la forma en que cree que debería amarnos o que muestra el amor. Pero si nosotros no somos claros en qué es lo que sería para nosotros verdadera valoración o cómo nos daríamos cuenta de que nos valoran, en ocasiones, dependiendo de la edad de los hijos, porque esto hablamos si son padres que están quizás solos ya y sus hijos ya no viven en casa, supongamos, o por ahí quizás sean, nuestros hijos vivan en casa, pero no colaboren, no atiendan a lo que pedimos, y quizás estamos todo el día trabajando y no hacen nada por nosotros, y entonces sentimos que no nos valoran. Pero también está bueno revisar qué es lo que hemos criado nosotros mismos, ¿no? Porque en ocasiones, cuando las energías estaban a pleno y quizás nuestros hijos eran pequeños, lo hacíamos todo nosotros. Entonces hoy los hijos están más grandes, pero la costumbre la incorporamos nosotros en casa, de estar siempre haciéndolo todo. Nunca cedimos el hecho de compartir las actividades hogareñas, por ejemplo. Entonces es importante empezar a hacernos responsables de aquello que nosotros también hemos criado, ¿no? Lo que hemos construido. Estos monstruitos son mis hijos. Yo les enseñé a hacer esto, o no hacer, o no participar, o no compartir las responsabilidades de lo que conlleva el hogar. Entonces hacernos responsables. Y quizás el diálogo también debería ser el poder repartir las responsabilidades ahora que somos adultos. A veces tiene que ver solamente con el saber hablar. Porque por lo general, con los que están en nuestra casa discutimos, ¿no? Les decimos, lo que pasa es que vos no colaborás nunca, no haces nada. Y a veces lo que necesitamos es ejercer un pedido. A mí me pasa esto, yo necesitaría que me colabores en esto y en esto. Quizás si repartimos las responsabilidades podamos sentirnos mejor todos. Y entonces es una cuestión de diálogo, no de valoración. Pero nosotros interpretamos que falta de valoración, porque quizás creeríamos que se cae de maduro que si los platos están sin lavar, tendrías que de voluntad propia levantarte y lavarlos. Pero resulta que cuando los lavas siempre hacen algo mal, y entonces estoy yo para señalarles, sí, lavaste los platos pero no las ollas. Y entonces dicen, bueno, no te sirve nada. No damos directivas claras, no. Simplemente se trata de saber hablar, de comunicarnos, de decir cómo queremos las cosas, para que se hagan. Y entonces no tiene que ver con una cuestión de valoración. Pero cuando nosotros no nos estamos valorando a nosotros mismos, todo lo que pasa a nuestro alrededor es como que baja nuestra autoestima. Porque sentimos que no hacemos al final nada bien. Porque somos nosotros los que nos tratamos así. Si empezáramos a tratarnos de manera diferente, probablemente lo que pasa en el afuera también repercutiría. ¿Sí? Al revés. Lo que está pasando con nosotros hacia adentro también sería un eco hacia lo que pasa en el afuera. ¿Por qué? Y porque nos estamos ocupando de nosotros, porque estamos escuchándolos, porque estamos sintiéndonos a nosotros y respetando lo que pasa con nosotros hacia adentro. Ahí está. Bueno, respondí a tu pregunta, Sandra, que acabas de decir. Tienen 16 y 23 años, viven en casa, no colaboran en nada. ¿Qué es lo que di y cómo eduqué a mis hijos? Y tuvieron muchos ejemplos de colaboración, muchos pedidos y acuerdos. Pero la realidad es que hay otra parte que no respalda esos hechos y otras cosas más. Bien, muchas veces son los programas que nosotros instalamos, ¿no? En la mente de nuestros hijos. El tema es que, bueno, cuando ellos ya son mayores de edad también pueden decidir qué hacen con su vida. Y nosotros también. Porque muchas veces nuestra responsabilidad también tiene un límite con respecto a nuestros hijos y el hacérselas
saber también es importante, ¿no? Dice, cuando comencé a valorar y hacer lo que me gusta, mi relación de pareja peligró y Sí, más arriba, se vio afectada. Mica, más arriba está la misma persona que desde Samsung dice, ¿qué hacer cuando tu pareja no te valora? ¿Acaso tengo que alejarme? Y luego escribió lo que acabas de leer. Yo no sé. Yo no sé, siempre son decisiones personales las que hay que hacer, ¿no? Se dice de que cada uno de nosotros tiene las respuestas dentro. El tema es cuál es la medida correcta en la que yo quiero empezar a valorarme e incluir a quienes están al lado mío también, ¿no? Porque si solamente me empiezo en un camino de egocentrismo, entonces ahí es donde empiezan a verse afectados nuestro entorno y quizás en las relaciones de pareja también. Porque solamente empiezo a ser yo, y entonces no incluyo en nada al otro. Y entonces, bueno, tendré que saber entender ese lenguaje y saber comprender si las decisiones que estoy tomando también son ecológicas. En el curso que estoy dictando de Transfórmate con PNL, hoy hablábamos acerca de la importancia de la toma de decisiones y de los valores. Y entonces cuando nosotros comprendemos internamente cuáles son nuestros valores y los podemos ordenar, entonces podemos tomar decisiones sabias que estén en armonía con nosotros. Yo no sé si tenés que alejarte o no de la persona que tenés al lado. Lo que sí sé es que en lo que tiene que ver con el autoconocimiento, cuando uno sabe quién es y hacia dónde va, sabe quiénes lo acompañan también, ¿no? Y entonces yo puedo decidir si quiero quedarme ahí o no, y es una decisión absolutamente personal. Y si una persona decide quedarse en medio de un entorno donde quizás no recibe ni valoración ni estima, o quizás hasta es víctima de violencia, pues es una decisión donde los que estamos afuera somos de palo. No podemos hacer nada con respecto a eso, es una decisión personal. Nosotros padecemos lo que permitimos y toleramos. Entonces, si quiero disfrutarlo, ¿puedo disfrutarlo o padecerlo? Si estoy padeciéndolo, bueno, soy responsable de mis decisiones. Y nadie puede decirme nada respecto a las decisiones que yo tome, porque son mías y asumimos las consecuencias. Pero tiene que ver con hacernos responsables de lo que hacemos y de lo que decidimos. Una de las cosas principales que aprendemos en esta profesión, sí, cierro esta idea y te escucho con la pregunta, es que nosotros no damos consejos. Lo que sí enseñamos o transmitimos es lo que hemos aprendido y lo que puede ser funcional en cuanto a cuando nos conocemos a nosotros mismos, cómo funciona la cosa, cómo funciona esta caja. Eso es lo que o sea, en mi caso puedo transmitirles o compartirles. ¿Cómo funcionamos? Y cuando tenemos esas herramientas y nos conocemos y sabemos que las poseemos, podemos tomar decisiones, acomodar, sentirnos de una manera u otra, pero jamás damos consejos. Desde la programación neurolingüística, un buen coach, un buen programador, jamás le va a decir a alguien lo que tiene que hacer. Por varias razones. Una de ellas porque sería estar faltándole el respeto al otro como un otro, ¿sí? Decirle a un otro lo que tiene que hacer es faltarle el respeto, porque el otro sabe lo que tiene que hacer. Por ahí no sabe cómo hacerlo. Entonces lo que podemos hacer es orientarlo con preguntas para que pueda dirigir su camino hacia donde la persona quiera y lo que quiera decidir. Y lo más importante es que tampoco lo hacemos para protegernos también a nosotros mismos, porque fíjense que nosotros hacemos las cosas o decidimos de acuerdo a cómo somos. Si yo le digo a alguien lo que tiene que hacer, es lo que yo haría en su lugar. Pero cómo yo lo haría sería según mi forma, según mi experiencia, según mi manera de pensar, según mi forma de hablar. Entonces el resultado que obtendría sería uno. Pero si yo le digo a cualquier persona lo que tiene que hacer, probablemente esa persona lo va a hacer según su propia historia. Y si lo hace según su propia historia, según su propia forma, según todo lo que es esa persona, puede llegar a tener un resultado totalmente distinto al mío. Y entonces va a tener a quien venir a reclamar. Mirá, hice lo que me dijiste, mirá cómo me fue. Y por lógica, si yo lo hubiera hecho de otra manera.
Entonces no damos consejos. Lo que sí sabemos es que cuando nosotros nos dedicamos un tiempito a conocernos y a saber cuáles son nuestros recursos, a querernos, a tratarnos bien, cuando aprendemos a hablarnos, cuando aprendemos a vigilar nuestros pensamientos, entonces la cosa empieza a cambiar. Cuando nosotros empezamos a ocuparnos de nosotros y a atendernos a nosotros y empezamos a aprender a comunicarnos con los otros de la mejor manera, lo que empieza a pasar, lógicamente, es que el entorno también se modifica, porque nosotros empezamos a cambiar. Pero podemos elegir enriquecer y el otro también puede elegir, quien sea que tengamos al lado, puede elegir quedarse o no, participar o no. Pero tenemos herramientas para hacer participar a la persona que tenemos al lado si así lo quiere. Y entonces en vez de ser menos y separarnos, empezamos a hacer más, y no solo él, sino los otros también se empiezan a sumar, pues dice, está buena esta forma de pensar, y no tiene que ver con rebelarnos y tirar la chancleta, como solemos decir en Argentina, y entonces salir de donde estábamos, sino empezar a orientar nuestra vida hacia las cosas que realmente nos enriquecen, pero que hacen que nos sintamos bien con nosotros mismos. Me están entrando un montón de mensajes de WhatsApp. Le pido a la gente que está escuchando la charla por los diferentes medios. Tengo el teléfono con el Facebook y tengo la computadora con el Zoom. Me es imposible leer los WhatsApp porque la charla estoy sola aquí. No hay nadie más y tengo el teléfono, así que leo, apenas puedo leer lo que está apareciendo en Facebook y lo que está apareciendo por WhatsApp. Así que si están en la sala, si quieren hacer las preguntas por estos dos medios, por ahí quizás los pueda leer recién después de que termine la charla. Ahora me es imposible. Así que bueno, alguien quería hacer una pregunta. No sé quién era. ¿Quién estaba por ahí queriendo hacer una preguntita? Me parece que no está más. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna acotación con respecto a esto? ¿Una pregunta? A ver, en el Facebook dice, ¿qué se hace ante la gente que no reconoce ser egocéntrica? ¿Y para qué estás con personas que no reconocen que son egocéntricas? ¿Para qué quedarse al lado de personas que son egocéntricas, no? ¿Qué es ser egocéntrico? En esto de observar a los otros, muchas veces una técnica muy, muy linda a aplicar en nuestra vida es la llamada técnica del espejo, ¿no? Muchas veces cuando alguien nos molesta su actitud o su forma de transmitir o de ser, y la consideramos egocéntrica nosotros, pues probablemente ellas se consideran simplemente con una buena autoestima, pues probable que sea una lectura que nosotros hacemos del otro nada más. Estoy viendo cuál es el micrófono que hace tanto ruido para poder cerrarlo, chicos, porque hay mucho ruido. Voy a cerrarlos todos por las dudas, pues no identifico de quién es. Les decía, después cuando ustedes quieran hacer alguna pregunta, abran el micrófono, ¿saben? Siempre pueden hacerlo. Cuando alguien nos molesta, quizás que una persona se presente como soberbia o egocéntrica, es muy saludable preguntarnos en qué aspecto nos está espejando esta persona. O sea, de qué manera nos está la vida devolviendo nuestro propio reflejo. Esa sería la pregunta. Porque probablemente esa persona está mostrando algo que nosotros necesitamos trabajar en nosotros, ¿sí? Probablemente en algún aspecto de nuestra vida nosotros estamos siendo igual o peor que esa persona. En algún aspecto, quizás no en el mismo, pero en algún aspecto de nuestra vida, quizás no en esto cuando se presenta ante toda la gente, pero sí quizás en mi familia o con mis amigos, quizás sí me comporto igual o peor. Y entonces la vida me lo muestra en otra persona para que me moleste, para que yo me dé cuenta y lo pueda trabajar en mí, porque así puedo ver lo feo que se ve, lo feo que se escucha, lo feo que se siente estar con una persona que habla de esa manera, que se mueve de esa forma. Y entonces yo puedo trabajarlo en mí, por eso la vida me lo está mostrando. Esa es una forma de ver esta ley. Otra de las formas de observarla, que yo invito, es cuando hacemos un análisis sincero y decimos, no, la verdad que esta persona
Es así, bien. Y si yo me analizo profundamente, yo digo, no, pero es que yo soy el opuesto a esta persona. No tengo un ápice de eso, de ese egocentrismo. Y quizás la pregunta saludable sería, ¿y me serviría hacer un poquitito? ¿Tener un poquitito de egoísmo? ¿Aplicarlo en algún aspecto de mi vida? ¿Me serviría? Quizás lo que me está mostrando es para que yo sienta la necesidad de ver, de que quizás si yo aprendiera un poquito de esa persona, quizás no al extremo en que está comportándose esa persona, pero sí un poquitito de eso quizás me ayudaría a que yo pudiera amarme un poquito más o considerarme un poquitito más importante en mi propia vida, ¿sí? Entonces, cuando uno lo logra visualizar desde esos dos aspectos, siempre la vida se convierte en un aprendizaje constante y en un entrenamiento. Cuando logramos visualizar que la vida nos trae situaciones, personas, momentos en los que nosotros podemos aprender de esas situaciones, la vida se convierte en una escuela. Entonces salimos todos los días a aprender, a ver qué es lo que la vida tiene, cuál es la lección del día, qué es lo que la vida tiene para mostrarme hoy. Y entonces la actitud ya frente a la vida es distinta. Ya deja de ser la vida ahí, acá andamos, luchándola, peleándola. La vida deja de ser una pelea, deja de ser una guerra, deja de ser una lucha. Y empieza a ser una escuela de aprendizajes constantes. Y eso modifica muchísimo, muchísimo nuestro ánimo y nuestras emociones con respecto a la forma en que sentimos cada día. Sí, ¿quién quería hablar recién? Dime, ¿quién habla? Ahora soy yo, Gabriela. Dime, Gaby. Milka, ¿y habrá algún ejercicio, alguna técnica que uno pudiera usar diariamente para, por ejemplo, alguna pregunta que uno pudiera usar con más constancia como para ir descubriendo quién es uno o para amarse uno? ¿O es algo que uno tenga que descubrir a sí mismo? A ver, alguna frase, alguna pregunta, ¿eso es algo personal o puede haber algún ejercicio que podamos usar? Me encantó tu pregunta. Mi cabeza voló a 10 lugares diferentes. A ver, hay dos formas de responder a tu pregunta. Una es, si existe, la gente, le cuento a la gente de Facebook que no escucha la pregunta, me pregunta Gabriela si hay algún ejercicio, algo para hacer para empezar a cultivar la autoestima. Y la respuesta es sí, hay muchos ejercicios para hacer. Ya te cuento algunos. Sin embargo, como ejercicio, puede funcionar de manera externa, digamos, empezar a trabajar como de manera externa con nosotros. Sin embargo, es importantísimo que nos ocupemos de trabajar con nosotros de manera interna también, paralelo a estos ejercicios que podemos ir haciendo. Y empezar a descubrirnos, y empezar a ser consciente nuestros valores, aquello en lo que somos buenos, a sanar esas heridas, esos rencores, eso que nos hace ver la vida como lugares oscuros o feos, empezar a trabajar eso para poder descubrir una forma más sana de ser el observador de la vida y el aprendiz en esta escuela. Respondiendo a tu pregunta y paralelamente a lo que aquí en el Facebook me comenta, dice, me resulta muy difícil entender que alguien siempre crea que hace todo bien y que se la sabe todas. Y en realidad poder incorporar a esa gente o situar a esas personas en donde tienen que estar. Si les hace bien y son felices creyéndose como se creen, pues allá ellos, que lo sean. El tema es que, ¿qué es lo que me pasa a mí con lo que pasa? Eso por un lado, ¿no? Esto solamente se puede lograr cuando uno hace un trabajo con uno adentro. Lamentablemente no es que sea una varita mágica y que diga, bueno, desde ahora en adelante vas a empezar a amarte a vos mismo y vas a pensar y sentir tal o cual cosa. Y requiere un poquitito más que eso. Requiere que nos ocupemos de mirarnos a nosotros mismos, de ocuparnos de nosotros, de atender lo que nos pasa, de atender incluso nuestra historia, porque probablemente venimos acarreando dolores y pesares y culpas, y entonces empezar a trabajar con eso para empezar a quitarnos esas mochilitas de adentro es fundamental.
como trabajo interno y profundo, en lo que tiene que ver con aprender a querernos. Tenemos que sacarnos las cargas que traemos, las culpas que arrastramos, para que podamos sentirnos merecedores de amor propio, de sentirnos seres amables para con nosotros mismos, ¿no? Amados. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que preguntas, hay algunos ejercicios muy bonitos para hacer, que tienen que ver con, primero, empezar a vigilar nuestros pensamientos. Vigilar qué es lo que permitimos que habite en nuestra cabeza. Y saben que cuando empezamos a tomar conciencia de los pensamientos, de la cantidad de pensamientos negativos o de palabras nefastas que tenemos en nuestro interior, es terrible. Entonces es importante que empecemos a tomar conciencia de qué cosas habitan en nuestra mente. Y los espacios vacíos en nuestra mente son fácilmente habitados por cosas que son negativas, porque es con lo que estamos por lo general rodeados. Entonces, ocupémonos de nutrir nosotros nuestra propia mente de manera positiva. ¿Con qué? Bueno, no sé, con lo que les guste, a veces la música, a veces los libros, a veces las charlas. Ocupémonos de que nuestra mente esté bien ocupada, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo suelo sugerir, para mí es un ritual diario, al comenzar el día conectando con cosas muy poderosas como es la gratitud. ¿Sí? Por ejemplo, ¿tomaron conciencia ustedes hoy que despertaron? ¿Que tuvieron la bendición de despertar? Pero tomaron conciencia, sí, hey, Milka, mirá la hora que es, obvio que me di cuenta de que me desperté en la mañana, sí, pero tomaron conciencia al momento de abrir los ojos que hoy tuvieron la bendición de despertar y que hay muchas personas que hoy no tuvieron ese privilegio. Y entonces empezar a conectar con la sensación de gratitud es maravilloso. Entonces empezar a agradecer. Pueden agradecer a alguien o simplemente pueden agradecer a su cuerpo, que hoy despertó y que hizo por ustedes mientras ustedes dormían todo lo que era necesario para mantenerlos vivos y saludables. Y entonces hacer un escaneo de nuestro cuerpo, por lo general es empezando desde los pies hacia arriba, dando gracias a nuestros pies que se pueden mover y nos pueden desplazar sin asistencia hacia donde nosotros deseemos. El hacer ese ejercicio de agradecerle a nuestros pies, a nuestras piernas, a cada una de las células de nuestra piel, y empezar a subir con cada uno de nuestros órganos, ¿no? A agradecerles, hicieron toda una función mientras nosotros dormíamos, para mantenernos sanos. Y entonces el empezar a agradecer a cada uno de nuestros órganos, incluso hasta llegar hasta nuestro cerebro, quien gestionó todo este trabajo interior, es un ejercicio muy bonito para hacer, que puede llevar 2 o 3 minutos, apenas abrimos los ojos en las mañanas, y empezar a agradecerle a nuestro cuerpo cada una de las cosas que hizo por nosotros, y el empezar a conectar con esa sensación de gratitud y de aplauso, bien por mí, porque hice bonito esto hoy, me salió bien, incluso, qué sé yo, hice re bonita la cama, tendí la cama de una manera muy bonita, me encantó cómo quedó, hice rica la comida, hoy cociné inspirada hoy cociné inspirada, me salió riquísima la comida, y bien por mí, por esas cosas cotidianas que hago, y eso empieza a hacer que yo me trate con amor, con cariño. Y son ejercicios cotidianos, porque muchas veces lo hacemos para otros, pero no para nosotros. Cuando alguien nos agasaja con un rico plato de comida, decimos, ay, qué rico que te salió, gracias, qué rico. Pero cuando somos nosotros siempre somos muy críticos con nuestras cosas, muchas veces. Entonces empezar a modificar eso y empezar a darnos algunos halagos es un buen ejercicio para hacer cotidianamente. Es más que un buen ejercicio, porque le empieza a enseñar a nuestra mente que es por ahí por donde nos queremos tratar, y así de valiosos es que somos, porque con nosotros vamos a vivir el resto de nuestra vida. Es importantísimo que nos tratemos bien. ¿Respondí a tu pregunta, Gaby? ¿Sí? Bien. Bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? Yo, Milka. Sí. ¿Quién está por ahí? Hola, buenas tardes. Vanessa. Vanessa, te escucho, Vanessa.
En esto de la autoestima, pensaba, ¿no?, que por lo general las personas con depresión suele verse afectada su autoestima. ¿Cómo uno podría ayudar a alguien en este aspecto? Me encantó la forma en que hiciste la pregunta para empezar, porque no es que las personas que tengan depresión tengan autoestima baja, no necesariamente. Lo que sí dijiste es que puede que una depresión haga que se vea afectada su autoestima, y eso suele ser así. A ver, cuando hablamos de depresión, a ver, yo he trabajado con muchas personas con depresión. Vanessa, ¿qué Vanessa es? ¿Me decís tu apellido? Me parece que es Vanessa. Rodríguez. Ah, Vanessa Rodríguez. Bien. Cuando O nosotros... Mioni, no sé. Ah, Mioni Rodríguez. Mioni de Rodríguez. Ah, me parecía la vocecita conocida. Bien, cuando hablamos de depresión, podemos hablar de diferentes formas de depresión, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de cuestiones químicas envueltas, porque muchas veces, a ver, ¿qué es lo que desemboca en una depresión? Y una emocionalidad que no fue atendida debidamente quizás cuando comenzó, y entonces se convirtió en un estado, y ese estado puede desembocar en una depresión, ¿sí? Ese estado de ánimo. Las emociones es necesario atenderlas, por eso una persona puede salir de la depresión si aprende a gestionar sus emociones y a ser un observador distinto de la vida. De hecho, he trabajado con muchas personas con depresión de años. De hecho, hace un par de años atrás tuve una alumna que ella dice, yo tuve depresión desde los 5 años, y estaba pisando los 50 y dice, hoy puedo decir, no tengo más depresión. Y fue porque aprendió estas herramientas para trabajar consigo mismo, para valorarse, para sanar lo que generó su depresión, lo que hizo que cayera en ese pozo depresivo, aceptarse y valorarse, y ella misma pudo decir, me doy el alta, porque sé que salí de este estado. Porque en la depresión hay factores importantísimos en juego. Uno de ellos es las cuestiones vividas que llevaron a que la persona tuviera una interpretación tan triste de su presente y de su futuro. Y otra de las cosas fundamentales es que por lógica, neurológicamente, de manera química, el cerebro, al estar absorto tanto en cuestiones tristes, deja de segregar las sustancias químicas que permiten el buen ánimo. Entonces eso requiere de que se asista de manera química, y entonces, bueno, a veces incluso las mismas medicinas psiquiátricas terminan por anular la capacidad de pensar para poder volver a pensar en cosas lindas, entonces como toda una cadena. Sin embargo, se puede, ayudando a esa persona, o sea, no es algo que te pueda responder como en una charla de Zoom en breves minutos, pero que se puede ayudar a una persona a salir del estado de depresión, se la puede ayudar a salir. Y cuando la persona autoconoce los recursos que posee y lo poderosa que es internamente, y lo valioso que lo hace todo lo vivido y superado en el transcurso de sus vidas, decime si eso no hace que su autoestima vuelva a resurgir. Es lógico, ¿no?, que vuelva a resurgir, porque la persona se conoce y empieza a valorar y a observarse como una persona resiliente. Si llegué hasta aquí, entonces no soy tan débil, entonces no soy tan frágil. Si pude yo sobrevivir a todos los episodios de mi vida que me trajeron a esta tristeza profunda que vivo cotidianamente, donde se ve afectada hasta mi voluntad, pues entonces no soy tan frágil. Y entonces la autoestima se ve revalidada en los conceptos que tienen que ver con algo mucho más profundo, que es trabajar o atender la historia, ¿no?, de una persona que tiene un diagnóstico de depresión, por ejemplo. No sé si respondí a tu pregunta, Vane. Bien, Lita, gracias. Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pero hola. Hola, Milka. Sí. Hola. Cuando una persona con depresión, como dices vos, ve afectada su salud,
¿cómo se puede entonces ayudar a esa persona? Porque hay depresiones que no necesariamente afectan la salud, sino es el estado emotivo en que se encuentran, pero cuando ya está relacionado con hipotiroidismo, con hipertensión, diabetes, todo eso, esa es otra forma para tratar. Claro, por eso digo, hay cuestiones químicas que necesariamente, por lógica, necesitan asistencia clínica, asistencia de la medicina o de lo que la persona elija. Sin embargo, con estas herramientas se puede ayudar a las personas a enfrentar la vida de una manera diferente, a transitar la vida de una manera diferente. La programación neurolingüística no reemplaza la medicina, la programación es complementaria de cuestiones medicinales. Lo que hagan las personas a nivel personal con relación a su asistencia médica es absolutamente personal. Lo que sí, la PNL es complementaria absolutamente con cualquier tratamiento clínico, a menos que la persona esté tan sedada que no logre pensar. Si está muy sedada, muy condicionada con medicamentos, y ahí se dificulta un poquito que podamos ayudarla. Pero si la persona puede hilar los pensamientos, entonces podemos ayudarla. Se puede ayudar a una persona a salir de la depresión, a menos que esté condicionada mentalmente. Respondí a tu pregunta, no sé quién me preguntaba, no sé tu nombre. Graciela. Graciela. No sé si respondí a tu pregunta o iba por otro lado tu pregunta. ¿Sí? No, está bien, está bien. Bien, gracias, Graciela. Bien, Yo, ¿alguien Milka, más? quería preguntar, María, recién María, dijiste dime, María. que cuál es la mirada que estoy buscando, que la mirada que más importa es la de uno mismo. Eso también, digamos, aplica cuando uno tiene desórdenes alimenticios, cuando conoce una persona que está pasando por esto. Mira, el tema de los desórdenes alimenticios hay que atender varias cuestiones ahí. Cuando hay desórdenes alimenticios hay que atender fundamentalmente el amor, ¿no? Fundamentalmente. Pero cuando hablamos de la mirada de uno mismo, hablamos de la aceptación, ¿no? De aceptarnos a nosotros mismos. Una persona con desórdenes alimenticios puede llegar a tener distorsionada la manera en que se ve. Y entonces hay que tratar otras cuestiones. Es un poquito más profundo, María, que lo que pudiera transmitir aquí en una charla. Lo que hay que ayudar a la persona es a reordenar y a sanar otro tipo de heridas que hay en el alma, para poder después que la persona se pueda ver, porque si no, no se va a ver. No se va a ver, por más que hablemos de autoestima y de decirnos cosas bonitas, si el alma está sangrando, si hay cuestiones más profundas, envueltas, hay que atender eso primero. Y entonces voy a poder verme. ¿Me explico? Es como más profundo que solamente aprender a mirarnos. Cuando hay desórdenes alimenticios, ya sea cualquiera de ellos, primero hay que atender las causas. La PNL lo que hace fundamentalmente es atender las causas. O sea, vamos a atender la causa. ¿Sí? No solo vamos, no estamos muy de acuerdo con adormecer los síntomas. Si hay síntomas es el cuerpo hablando. Si hay algunas conductas que nos están imposibilitando ser, sentir o vernos como queremos, es porque hay cuestiones que hay que atender para adentro. Por eso yo suelo decir que el mejor diagnóstico que una persona pueda tener, que puede sonar medio raro lo que voy a decir, pero es cuando una persona recibe un diagnóstico de algo incurable. Y esto es incurable, es de por vida. El incurable
a mí me encanta, porque ese es mi trabajo. Porque lo incurable es porque la ciencia no tiene la cura. Y la única forma en que lo curemos es desde el interior, por eso es incurable. Es atendiendo el interior, es sanando lo que hay herido allá adentro, es atendiendo lo que nuestro cuerpo nos está queriendo decir, es ocuparnos de nosotros, es ser importantes en nuestra vida para atendernos a nosotros mismos, y entonces empezar a ordenar lo que está pasando también afuera. Muchas de las cuestiones que suelen suceder en nuestro interior son incurables porque lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo es que lo atendamos desde adentro hacia afuera. Y lo que tiene que ver con los trastornos alimenticios, María, son dolores muy, muy profundos, son heridas muy profundas que atender primero, para que una persona se pueda ver. Sí, muchas gracias. A vos por la pregunta, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera compartir? ¿No? Entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la voluntad. La próxima semana creo que hablamos de duelos y desapegos. La semana que viene. Había alguien acá en el chat que quería contar. Ale dice, yo puedo contar cómo la PNL me ha ayudado con la depresión. ¿Estás por ahí, Ale? ¿Querés contarlo? ¿Querés contar tu experiencia? Con gusto. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo conocí a Mirka en mayo. Por años, desde joven, he tenido periodos de depresión y también tomé medicación en un tiempo. El último periodo que tuve, rehusé tomar medicación y ahí se me presentó la PNL y se presentó Mirka. Y estaba muy relacionado, sí, estaba todo relacionado con el amor propio. Entonces, con la PNL ha sido maravilloso. Me ha ayudado de una forma que no lo puedo explicar. Y desde el momento que sané mi interior, mi niño, empecé a amarme yo misma, la vida cambió para mí y para mi familia. Entonces, sí, funciona, la PNL funciona. Y lo que uno se dice a uno mismo y cómo uno se valora es muy importante. Así que yo lo comparto con ustedes porque es algo muy positivo. Gracias, Ale. Muchas gracias. Bueno, mis queridos amigos, nos encontramos el próximo miércoles con la charla de duelos y desapegos. No necesariamente vamos a hablar de los duelos cuando hablamos de la muerte, sino que vamos a hablar de los duelos en su totalidad, ¿no? Muchas veces hacemos duelos de la juventud, cuando se nos fue la juventud, cuando empezamos a ver que la juventud se nos fue, a veces es un duelo para algunas personas muy terrible. Otras veces cuando perdemos un trabajo o cuando nos jubilamos, ese tipo de duelos es de los que vamos a hablar. Por eso es que está asociado tan fuertemente al desapego. Así que los espero el próximo miércoles a la misma hora, estaremos aquí conectándonos. El ID para entrar a la próxima reunión es este mismo que tienen hoy aquí. Si todo sigue bien con Zoom, vamos a tener aquí, si no les estaré informando por el grupo, o a ustedes particularmente. Se los quiere, muchísimas gracias por el tiempo, por el respeto, muchas gracias por la confianza. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Gracias, Mirka. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chao, Milka. Chau, chau, chau. Gracias. Mil gracias. A ustedes. Muchas gracias a ustedes. Chao.